Hola chicos y chicas, ¿cómo andan? Bueno, vamos con una nueva clase. Hoy vamos a estar trabajando sobre algunas cuestiones vinculadas a experiencias de la televisión educativa en América Latina y lo que vamos a tratar de pensar es por qué el Estado Nacional, por lo general, es quien se encarga de esto y hay pocas o prácticamente nulas experiencias aisladas de televisión específicamente con un carácter educativo o escolar. Recuerden que la última clase habíamos estado charlando sobre la diferencia entre televisión cultural, televisión educativa y televisión escolar, que nosotros nos íbamos a concentrar en televisión educativa porque tenía un carácter de eduentretenimiento. Así que vamos a seguir con la primera diapositiva que tiene que ver con cuáles son los temas que vamos a estar abordando. Ya les decía, ¿por qué el protagonismo recae sobre el Estado? Digamos, ¿por qué se tiene que hacer cargo de la televisión educativa y no son empresas o no son privados, digamos, organizaciones sin fines de lucro, por ejemplo, que lo puedan llevar a cabo? ¿Cuáles son las experiencias latinoamericanas más llamativas a las que nosotros podemos hacer alusión? Y de esas experiencias, ¿cuáles son los modelos de televisión educativa con los que nos vamos a quedar? Vamos a arrancar con la primera parte que yo les comentaba del rol que ha tenido históricamente el Estado Nacional y por qué se encarga de algún modo de esta cuestión. Vamos a pensar varias cosas. Uno es que la educación se ha convertido en un derecho humano y que como tal tiene que ser garantizado por un Estado Nacional. Eso por un lado. Esto significa que el Estado se hace responsable de garantizar la universalidad del acceso a la educación y eso significa acceder a contenidos significativos y socialmente relevantes. Es decir, nosotros accedemos a contenidos de calidad en condiciones de equidad e inclusión. Esto significa que todos y todas, en igualdad de condiciones, tenemos que acceder a los mismos contenidos que tienen que estar garantizados por el mismo Estado. Así que, por eso, por ejemplo, el Estado Nacional, a través del Ministerio de Educación, se hace cargo de la auditoría o de la supervisión de los materiales, los manuales o los libros de texto que se envían a las escuelas. Esa es una herramienta. Ahora, empieza a trabajar el Estado cada vez más progresivamente en distintas herramientas, como podremos ver hacia fines de la década del 90, principios de los 2000, lo que es el portal que hoy sigue vigente, que se llama portal educ.ar. Entonces, acá en la imagen tenemos a un Estado que se hace responsable de la educación y empieza a ver a la televisión como una herramienta complementaria que le sirva para el trabajo adentro de las escuelas. También vamos a poder pensar en la televisión comercial, la televisión con fines de lucro, o sea, privada. ¿Qué carácter tiene? Va a buscar justamente algo relacionado con la pauta publicitaria, que es su principal fuente de financiamiento, y eso está asociado directamente con el rating. Entonces, si yo ofrezco productos audiovisuales que logran vender productos comerciales en el mercado y tengo una buena cantidad de rating, voy a incrementar mi cantidad de publicidad. Distinto es si yo no logro ofrecer productos que sean atractivos para un público determinado. Entonces, si la televisión comercial no identifica como un nicho interesante, lucrativo, a, por ejemplo, el público infantil o adolescente, no va a hacer las inversiones, no va a desarrollar contenidos audiovisuales pensando en eso. Así que esta intención, a través de esta flecha, de acercarse al mundo escolar, si no les resulta redituable, no se van a concentrar en eso y se van a fijar, como yo les decía, en la cuestión de la pauta publicitaria. Cómo se distribuye esa pauta, entonces a lo sumo habrá una cantidad pequeña de contenidos audiovisuales para el público infantil y adolescente, pero que no va a estar orientado al ámbito escolar, sino que va a estar más bien orientado al ámbito de entretenimiento. Por eso, por ejemplo, podemos tener Discovery Kids, podemos tener Cartoon Network, Baby TV y ejemplos similares. Lo que trata de hacer el Estado Nacional en ese contexto es regular esos contenidos. ¿Cómo hace para regularlo? Por ejemplo, en el 2009 se establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con la intención de justamente reglamentar la cantidad o el porcentaje de contenidos de sus emisiones que tengan que estar destinadas a contenidos culturales, a contenidos educativos. Esta Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no contempla un porcentaje mínimo de contenidos educativos o culturales para las señales de televisión, sino que lo hace para las emisoras de radio.
Por eso yo ahí pongo que es solamente para radio. En ese caso les obliga a generar un 20% mínimo de contenidos de esa índole. No sucede lo mismo con televisión. Entonces, a través de la ley, ellos no están obligados a generar contenidos adentro de su programación que esté destinado al público infantil con una intencionalidad formativa. Así que lo que hace el Estado es justamente tener un rol subsidiario para poder garantizar ciertos contenidos y hacer una difusión a la totalidad de la población, porque lo que tiene de interesante la televisión hoy en día, que si bien tiene un costo monetario el hecho de comprar el aparato, la penetración, es decir, la cantidad de aparatos televisivos en los domicilios, en los hogares de la Argentina, es superior al 80%. Eso es un porcentaje muy significativo que supera al de la radio. Entonces, la presencia que tiene la televisión es una herramienta adicional y recuerden lo que veíamos en la clase anterior. Tiene una capacidad de convencimiento y de impacto a través de la combinación de imagen y de sonido que hay que aprovechar. Bueno, así que hasta este momento llegamos a la conclusión de que si el Estado no desarrolla contenidos audiovisuales de carácter formativos y educativos, prácticamente nadie lo va a hacer porque no les resulta interesante, porque no es redituable. Así es que desde mediados del siglo pasado, mediados del siglo XX, es que se fueron generando distintas experiencias en América Latina. Y en el caso de Argentina podemos destacar, ahora vamos a puntualizar cada una de esas experiencias en América Latina, pero radio y televisión de Argentina como sociedad del Estado a través de Canal 7 o televisión pública. El canal Encuentro desde 2005 y el canal Paca Paca desde 2010 han intentado generar contenido propio o comprando contenido de carácter cultural y educativo. No así contenido escolar, que eso ha sido el más escaso y que recién hoy en día lo estamos empezando a ver a través de Seguimos Aprendiendo en este contexto de cuarentena. Experiencias latinoamericanas en medios asociados a la televisión o a los contenidos educativos. Un primer antecedente que me gustaría destacar es la experiencia de las radios educativas mineras en Bolivia en un contexto de dictadura. Digamos, los mismos mineros, un país claramente con ese carácter productivo extractivista, se concentraron para trabajar y para desarrollar medios de comunicación locales que permitiesen ampliar los ámbitos escolares de formación y emitir a los pueblos a través de las radios ciertos contenidos educativos. En términos comunicacionales, las radios mineras han generado un quiebre significativo, por ejemplo, para lo que hoy conocemos como comunicación comunitaria o comunicación alternativa a través de las radios. Una situación similar se ha dado en el caso de Colombia a través de la experiencia de Sutatensa. En este caso intervino bastante lo que es el gobierno nacional. La experiencia se extendió por casi 40 años, por más de 40 años, y inició contemporánea a las radios mineras bolivianas. Y luego lo que hizo el gobierno nacional a través de la Televisión Nacional, que es un canal local que tiene cobertura en todo el país colombiano, también generó contenidos a nivel educativo. Pero hoy nos vamos a concentrar en las experiencias del caso mexicano, que es también muy significativo porque comenzaron con lo que hoy se llama, y mantiene el nombre desde su creación, se creó en 1966 y empezó a transmitir en 1968, telesecundaria. Y ya con las tecnologías digitales y la posibilidad de acceder a emisiones satelitales, se crea la red EduSat a fines del siglo pasado. Y en el caso argentino, un poco ya veíamos, tenemos el canal Encuentro, el canal Paca Paca y una pequeña experiencia que yo ahora les voy a mostrar en un ratito, un videíto, para que se den una idea cómo, si a nivel latinoamericano sucedía a mitad del siglo pasado, en el caso argentino se dio en la década del 60, y no surgió directamente del Estado Nacional, sino de una de las facultades de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, que empezó a generar ciertos contenidos con la intención de darle difusión tanto al interior de las sedes de la facultad como a distintas escuelas. Es decir, poder facilitar el acceso a ciertos experimentos en escuelas que quizás no estaban tan acostumbrados. En el caso mexicano, yo les decía como primera experiencia telesecundaria. Si quieren ir anotando ahí que tiene algunos tips más importantes, yo igualmente les voy a dejar aquí colgados algunos textos que resumen las experiencias de telesecundaria y la red EduSat para que puedan profundizar en estos contenidos.
Lo interesante de Telesecundaria como una iniciativa del nivel del Estado Nacional tenía que ver cómo hacer para llegar. Piensen que México es un país de grandes extensiones, diría similares a las de Argentina, y tiene una realidad cultural, étnica, también muy diversa. Allí tenemos muchas comunidades rurales e indígenas, y la intención de Telesecundaria era complementar el sistema oficial de escuelas y acceder a distintos pueblos, a distintos puntos que estaban más bien alejados o en zonas marginales, poder generar la difusión de ciertos contenidos educativos. Y originalmente se concentró en el nivel secundario. Después se fueron organizando, se fueron conformando centros educativos piensen ustedes que se transformarían como una especie de escuela cuyos contenidos provienen del formato audiovisual y después se fueron complementando con otros recursos como por ejemplo libros de textos o fuentes en internet. Hoy en día, por ejemplo, Telesecundaria tiene cientos de miles de estudiantes y decenas de miles de centros educativos y ellos, por ejemplo, lo que generan con sus celulares, con aplicaciones del celular, son usuarios. Entonces, así como por ejemplo ustedes utilizan hoy Classroom, bueno, este sistema ya lleva varios años desarrollándose y permite a cada estudiante acceder a una plataforma en la que pueden disponer de distintos contenidos y yo ahora les voy a mostrar un videito que justamente presenta la app de Telesecundaria. Bienvenidas y bienvenidos a la nueva aplicación móvil de Telesecundaria. Aquí podrás encontrar los materiales educativos como audiovisuales, informáticos y el libro digital interactivo. Los audiovisuales los puedes consultar por asignatura, grado y bloque. Recuerda que los audiovisuales te servirán de apoyo durante el ciclo escolar para reforzar y ampliar tus conocimientos. Los materiales informáticos contienen actividades que te permitirán practicar y reafirmar conocimientos. Los libros digitales interactivos no solo te facilitarán la consulta de los contenidos, sino también podrás acceder a los recursos audiovisuales e informáticos con tan solo dar un clic al icono que los representa. Si te preguntas por las matrices de artes, podrás acceder desde nuestro menú lateral. Ahí se muestran las disciplinas artes visuales, música, danza y teatro, que de acuerdo a los ejes, temas y aprendizajes esperados, encontrarás videos y programas de radio como apoyo complementario de cada una de ellas. También hemos creado nuestra sección de noticias, donde te mantendremos informado de lo más reciente sobre Telesecundaria. Y no te olvides de lo más visto, que es una recopilación de lo más solicitado en la plataforma. Aprovecha al máximo esta aplicación y descárgala. Por último, tenemos algo que se desarrolló, digamos que vino a colación de la Telesecundaria, ya combinando distintas señales de televisión que empezaron a emitirse a partir de 1995. Hoy llegamos a 11 señales de televisión con contenidos bien diversos. Piensen que en Argentina tenemos 2 señales de televisión que tienen finalidades específicamente educativas. Allá en México la red de EduSat cuenta con 11 señales que, en lugar de concentrarse en el nivel medio, digamos, apunta a la educación básica, a la educación normal, superior y otros niveles e incluso también de difusión del tipo cultural. La herramienta pretende apoyar la labor docente, es decir, así como un libro de texto o el uso de internet, como podría ser el portal Educar, aquí la televisión sirve de insumo, entonces yo como docente, por ejemplo, puedo aprovechar esos contenidos que son creados por señales televisivas y llevarlo al aula para darle un abordaje pedagógico. Y también la red de EduSat, al igual que recuperando la experiencia de Telesecundaria, termina coordinando esos centros educativos de Telesecundaria, TS quiere decir Telesecundaria, y que se van adaptando a cada uno de los contextos locales. De esta manera, la educación adopta un carácter multimedial, interactivo, y que le da la posibilidad al docente de desarrollar su clase con un currículum que está también, aparte desde los libros de texto, complementados con estas herramientas que provienen, como les decía, del mismo Estado Nacional. Ahora sí, vamos al caso
de Argentina. En Argentina yo les comentaba que la primera experiencia que es interesante destacar tiene que ver con esto que se desarrolló entre el año 1964 y 65 en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires a través de un circuito cerrado. Es decir, en esa época no existía el satélite, no existía la televisión por cable, lógicamente no existía internet, y había que hacer una circulación, una conexión interna entre las distintas facultades. Así fue como años más tarde nace internet en Estados Unidos, conectando las universidades. La intención tenía un carácter de divulgación científica en primera medida en el mundo académico, es decir, en las universidades, y después tuvo una intención de llegar a las escuelas. Ahora les muestro un breve recorte, un breve informe que hicieron y que explican, por ejemplo, por qué en 1966 se interrumpe esa experiencia, cuáles fueron las intenciones originales, que era combinar la cuestión teórica con la cuestión práctica, y cómo se trató de extender esta experiencia a los ámbitos escolares. Pocos saben que acá, en Exactas, funcionó un canal de televisión de circuito cerrado que transmitía clases por microondas, desde Ciudad Universitaria hasta la antigua sede de Perú 222, la actual Manzana de las Luces. Estas clases formaron parte del curso de ingreso en los años 64 y 65, un proyecto nacido a partir de ideas pedagógicas sumamente innovadoras. Los docentes que llevaban adelante el curso no dudaron en poner la tecnología al servicio de estas ideas. Recorramos juntos este singular capítulo en la historia de Exactas. El responsable era Eduardo Fleischmann, un físico joven en ese momento, pero con una gran originalidad en su enfoque pedagógico. Lo fundamental era que el estudiante desarrollara el espíritu crítico, o sea, lo opuesto de lo que es habitual en la enseñanza, que es creer que todo lo que dice el profesor es verdad, que todo lo que dice el libro es verdad, y hay que repetirlo. Esa experiencia la vamos a realizar en la siguiente forma. Allí apareció la televisión como una herramienta auxiliar que permitió filmar breves clases teóricas donde se mostraban experiencias sencillas que no se podrían haber mostrado frente a un aula llena con 500 estudiantes, y además Fleischmann formulaba interrogantes siempre, no daba los conceptos en forma cerrada, sino que por el contrario, en esa clase breve filmada, terminaba planteando paradojas o preguntas en principio muy extrañas que lograban desconcertar a los estudiantes. Aquel departamento de TV Educativa contó con el apoyo del decano Rolando García, del rector Lucieri Frondizi y de gran parte del estudiantado. Aunque se comenzó produciendo material solamente para las clases de física, la idea era extender el método a todas las carreras de esta facultad. Junto con Fleischmann trabajó Manuel Calvelo, un joven estudiante de geología que comenzó aquí un largo recorrido dedicado a la pedagogía y a la enseñanza a través de medios audiovisuales. Escuchémoslo presentando la metodología del curso. La posibilidad de superar una barrera entre la enseñanza puramente académica y la enseñanza práctica, que es, de alguna manera, la utopía. Por esa razón, para nosotros la televisión es una de las partes constituyentes del curso y la tenemos en cuenta solamente como un medio y no como un fin en sí misma. Es decir, para nosotros es un recurso pedagógico. De más está decir que habrá dificultades, no es necesario adelantarlo. Habrá dificultades puesto que esta es una primera experiencia, no solo aquí en la Facultad de Ciencias, sino en Argentina y en toda Latinoamérica. Es muy difícil superar la influencia de la TV comercial y de la publicidad en la creación pedagógica. Es muy difícil. Por ejemplo, se ve la cámara, qué barbaridad, se vio la cámara, repitan la escena. Y Manolo decía, ¿y qué hay que se vea la cámara? Esto no es un culebrón. No estamos queriendo que la gente se olvide de que esto es una ficción y lo tome como realidad. No estamos engañando a nadie. Que se vean 10.000 cámaras. El material audiovisual, pregrabado y editado, podía verse simultáneamente en varias aulas. Los profesores tenían que sincronizar sus clases con la llegada de la señal de video para que la introducción a los temas, los debates y las preguntas de los alumnos tuvieran su lugar tal como estaba planificado.
Manolo Calvelo quería grabar las cintas en celuloide con la esperanza de sacar muchas copias y repartirlo a escuelas lejanas. Y Eduardo le decía, pero Manolo, eso es completamente inútil. El soporte técnico no sirve nada sin el ser humano. Esas clases frías, sin la discusión con el docente, no van a ser de utilidad. Y Manolo decía, sin embargo, van a ser mejores que nada, en gente que nunca vio un docente, que nunca vio un experimento. Y no se pusieron de acuerdo. Sin embargo, trabajaban maravillosamente juntos. En 1966, la dictadura de Onganía intervino en las universidades. Hubo una ola de renuncias de profesores, porque además hubo represión muy violenta sobre docentes y estudiantes. El grupo de televisión y el grupo de docentes quedó disperso, renunciaron la mayoría. Y nunca se pudo repetir una experiencia similar. Pasaron 50 años de este emprendimiento tan ambicioso. Los equipos que quedaron no volverán a utilizarse, ya que las nuevas tecnologías ofrecen infinitas y mejores posibilidades. Sin embargo, se mantiene inalterable el recuerdo de aquellas ideas y la convicción que llevó a este grupo de personas a innovar en los criterios académicos. Bueno, como decía el videíto, pudimos ver un pequeño capítulo de la historia de la televisión educativa en nuestro país. Como podrán observar, eso tenía un claro carácter escolar. No era de la índole de televisión educativa que nosotros estamos planteando hoy en día. Es decir, hay un docente que está parado frente a la cámara y el estudio de televisión se transforma en un aula. Hoy en día esa concepción de televisión ha ido cambiando. Aparecieron nuevos formatos, aparecieron nuevas narrativas, nuevos discursos y nuevos protagonistas. Así es que surge en 2005, se crea en 2005 y empieza a transmitir en 2007 el canal Encuentro, bajo la órbita del Ministerio de Educación. Por eso es que se dice que nació como televisión escolar. Y con el tiempo se fue pensando más como un medio que combinara lo educativo, es decir, lo formativo, con el entretenimiento. Hoy genera contenidos educativos y culturales en lo que es esta sociedad del Estado que se llama Contenidos Públicos y que depende de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Es decir, ya no está bajo la órbita del Ministerio de Educación. Y entre los contenidos se van a encontrar con documentales, programas de debate y de series. En ese caso aparecen bien marcados quiénes son los especialistas, que son los que se transforman en la voz protagonista de cada uno de los programas. Y adentro del canal Encuentro durante varios años, durante 3 años, estuvo una franja horaria para programación infantil que después se transformó en un canal que hoy conocemos como Paca Paca. A partir de 2010 ya logró desarrollar este canal que empezó a emitir con una franja horaria completa y una de las características más destacadas es que lograron segmentar el público, entonces tienen programación para los más pequeñitos, por ejemplo, podríamos decir de nivel inicial, es decir, de 3 a 5 años. Después avanzamos en el primer ciclo de primaria, primero, segundo y tercer grado. Después podríamos incluir el segundo ciclo de primaria entre cuarto, quinto y sexto, y ya con contenidos para adolescentes en menor cantidad. Digamos, su público principalmente es infantil. Un dato, digo, para que se entienda un poco la particularidad de la diversidad que vamos a ver ahora, que es este modelo de televisión educativa que plantea. No sé si alguna vez se han preguntado. Paca Paca quiere decir juego de las escondidas en lengua quechua, que es la lengua del noroeste argentino. Una característica, 2, que quiero destacar de tanto de Canal Encuentro como de Paca Paca es que no tienen publicidad comercial. Recuerden lo que yo les decía. Los canales de televisión por cable, los canales privados de la televisión comercial, se basan su modelo económico en la publicidad comercial. En este caso no está fundamentado en ese sentido. ¿Por qué? Porque tiene un interés público y tiene un interés educativo que está vinculado al derecho a la educación y poder brindar a todos y a todas un contenido de calidad y que sea socialmente significativo y relevante. Por eso ahí, aparte de segmentar los públicos, aparecen bien variados los formatos y las técnicas. Entonces aparecen personas reales, pero también aparece animación, aparece la técnica de stop motion. Lo interesante es que hay bastante producción
comprada, en particular en el caso de Canal Encuentro, es decir, enlatados que provienen de afuera, principalmente de Europa, porque es un modelo muy similar. El británico de la BBC es muy similar al modelo del Canal Encuentro, entonces suelen comprar contenidos a ese país. Y también algo similar hace Pacapaca. Pero lo importante es que hay una inversión a través de este área, de esta sociedad del Estado de contenidos públicos, para producir con distintas productoras locales contenidos específicamente nacionales y bien diversos. Bueno, a modo de ejemplo, ahora les voy a compartir unos fragmentos de algunas presentaciones de contenidos que han sido emitidos por Pacapaca hasta el año pasado. Ahora la programación se ha trastocado un poco por el proyecto de Seguimos Educando, pero bueno, podrán ver a través de esto algunos de los ejemplos que yo les comentaba en cuanto a la multimedialidad y a la combinación de distintos soportes o propuestas de contenidos. ¡Hola, cazadores! Nuestra misión, crear en equipo nuevas canciones que cuenten quiénes somos. Nuestros aliados, chicos y chicas listos para atrapar los sonidos de cada rincón de la Argentina. Uy, buenísimo, nos llevó la entrevista y un montón de sonidos. A ver. Yo termino la letra y vos terminás la base y terminamos. A trabajar. A trabajar. Cazadores de Sonidos, nueva serie. Todos los lunes al mediodía y a la tarde. En Pacapaca. Míralo por contar. El contenido es tuyo. ¿Cómo buscar en internet? ¿Qué es una presentación digital? Vamos a ver qué encontró los digichicos. ¡Manos a la compu! ¿Qué es programar? ¿Están listos para programar? ¡Tarán! Programar es como dirigir una obra de teatro o una banda de rock. Algo ritmo. O sea que a través de la programación podemos comunicarnos con la computadora. ¡Ja! ¡Un nuevo descubrimiento! ¡Dije aventura! Superhéroes argentinos de la educación digital. Todos los jueves a las 12:30. En Pacapaca. Míralo por contar. El contenido es tuyo. Misterios submarinos del fin del mundo. Nueva temporada. Todos los martes al mediodía y a la tarde. En Pacapaca. ¿Y ustedes cómo, de dónde, cómo nacen? Nosotros no nacemos. Un día aparecemos nada más. Venimos del otro lado. ¿De cuál lado? El día que nos sueñan por primera vez. Es lo que para vos es el mundo de los sueños. Ahí vivimos nosotros. Se dice que la gente no sueña lo que quiere, sueña lo que necesita. Monstruos de la Guarda. Todos los viernes al mediodía. Por Pacapaca. Míralo también en Contar. El contenido es tuyo. ¡Petit! 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 Petit está preparando más de sus preguntas. Si las tortugas inviernan, ¿podríamos hacerlo nosotros? No lo creo, Petit. ¿Querés saber qué se le ocurre? ¡Sí! Ya llegaron los nuevos episodios de la serie. Podés verlos en la tele y en la compu. Lo que más me gusta a mí de Petit es cómo corre. ¿Y a vos? ¿Cómo se te ocurre, Petit? Petit, nueva temporada. De lunes a viernes, a la mañana, a la tarde y a la noche. Y ahí aparece la característica del modelo de la televisión educativa. Yo les decía que nos vamos a concentrar en televisión educativa, no cultural ni tampoco escolar, aunque vamos a tomar elementos tanto de la divulgación y de la información cultural como de la escolaridad. Y vamos a pensar en términos de edu-entretenimiento.
Acá vamos a tratar de recorrer algunas de las características. Lo que a mí más me interesa que piensen, bueno, estamos hablando de que se trata de contenidos educativos de tercera generación porque empieza a incluir, yo lo dejé hacia el final, la cuestión de la multitarea, de la multimedialidad, de la hipermedialidad, de la interactividad. Bueno, son todos aspectos propios del mundo de la tecnología digital. Pero vamos a lo primero, que tiene que ver con esto que yo les decía la vez pasada cuando hablábamos de Samba, o por ejemplo el nombre Paca Paca. Los personajes ya no son personajes importados, todos rubios, de ojos claros y que hablan en neutro. No, mostramos a niños y niñas reales o dibujos con distintos colores de piel y no un único color de piel, con distintos colores de cabello. Entonces vamos a tratar de representar infancias diversas, locales, diversas y locales, es decir, cada particularidad regional que trate de estar expresada en los distintos programas de Paca Paca. Son representaciones no estereotipadas, entonces no aparecen los niños como ignorantes, como que no saben y que tienen que ser instruidos por un adulto. Por eso, al pie, acá claro, la cuestión de que son niños y adolescentes quienes están como protagonistas de los programas. Presten atención que prácticamente en Paca Paca no aparecen adultos. Sí sucede en el caso de Canal Encuentro, donde allí aparecen más específicos los especialistas discriminados de los no especialistas. Lo interesante de Paca Paca es que los mismos no especialistas se transforman en especialistas del tema y lo comparten con la audiencia. En cuanto al lenguaje, es un lenguaje apelativo. ¿Qué quiere decir apelativo? Que promueve el diálogo. Trata de generar un ida y vuelta entre los protagonistas y la audiencia. Utilizan un lenguaje más bien simple, entretenido, incluso hasta coloquial, cotidiano. Y plantean, como yo les decía, algunas preguntas. Otra de las cuestiones que es importante destacar es que aprovechan las grandes ventajas que tiene la televisión, que decíamos la clase pasada, este tema de la vivencialidad. O sea, cómo hacemos para combinar la imagen y el sonido para lograr discursos, lograr relatos que sean contundentes, que sean convincentes, pero atractivos. No olviden que la cuestión cultural, la cuestión del entretenimiento y de la divulgación y de lograr la atracción por parte de niños, niñas y adolescentes es fundamental. Por eso no aparece tan marcado lo escolar, porque lo escolar suele estar asociado a lo aburrido, a lo monótono. En cambio, si jugamos con la animación, es decir, con dibujos animados, con stop motion, jugamos con distintos personajes y realidades, con los relatos de niños y niñas de distintas partes del país, bueno, ahí la cosa cambia y logramos una mayor atracción porque estamos compitiendo con las tecnologías digitales e interactivas. Así que tenemos que recuperar eso. Que yo les decía que hablamos de los entornos, vamos a la última columna. Los entornos, las multipantallas, o sea, la televisión hoy compite con la computadora, con la notebook, con la tablet, con el celular. Aparecen las aplicaciones y los juegos. Entonces, si ustedes entran en Paca Paca, se van a encontrar con que el mismo sitio web ofrece juegos y ofrece aplicaciones para quienes puedan complementar los contenidos que aparecen en la televisión. Y una narrativa es no secuencial. Rompe con la lógica de los libros, donde hay un inicio, un desarrollo y un final. Acá jugamos más con una dinámica propia de los videoclips o de los videojuegos. Y ahí está la imagen atractiva para el público al que quiere llegar. Volviendo de nuevo, como para hacer una síntesis, entonces el contenido es claramente de carácter educativo. No es escolar, no es formal, pero tampoco se queda solo en la parte de divulgación o de información de la televisión cultural. Esto tiene un carácter formativo, es decir, pretende cambiar las actitudes de la audiencia, de niños, niñas y adolescentes, entonces reafirma, por ejemplo, valores ciudadanos, valores democráticos. Y esos valores atraviesan todos los contenidos, la identidad, la diversidad, incluso hay contenidos destinados a la educación sexual integral. Bueno, es bien transversal y especialistas y no especialistas, especialmente en Paca Paca, aparecen mezclados y todas las voces son escuchadas. Bueno, hasta acá ha sido esta clase de hoy, donde estuvimos charlando sobre las distintas experiencias latinoamericanas de televisión educativa.
por qué el rol del Estado Nacional es crucial y por qué se explica que hoy en día solamente existan contenidos educativos en señales apropiadas, digamos, en realidad no apropiadas, sino emitidas desde el Estado Nacional, y cuál es el modelo de televisión educativa del cual podemos rescatar mejores elementos que nos sirvan a nosotros y a nosotras para producir contenidos educativos y que sean formativos y entretenidos al mismo tiempo. Les voy a dejar, como les decía, algunos textos en PDF por si quieren profundizar alguno de estos temas que estuvimos charlando hoy. Si tienen algunas dudas, nos pueden escribir en la misma clase o por privado, que con Julián las vamos a estar contestando. Y después les vamos a dejar algunas actividades y vamos a estar subiendo materiales específicos de producción de televisión con algunos formatos que podamos combinar con estos contenidos que estuvimos viendo hoy. Será hasta la próxima. Chau, chau.